Hola, yo soy Manu Matamoros y hoy vamos a hablar un poquito sobre la introducción del libro Epistemología de la Comunicación. Y bueno, me corresponde la primera parte, la introducción, valga la redundancia. Entonces pues nada, empezamos de una vez. Espero les guste este tema y no sea tan difícil de digerir. Entonces, ¿qué es hoy la comunicación? Esta introducción crítica a la epistemología de la comunicación se propone reflexionar acerca de las condiciones de producción de un campo de estudios particular dentro de las ciencias, el de la comunicación. De tal manera, una epistemología de la comunicación se ubica necesariamente dentro del ámbito más amplio de una epistemología de la ciencia. Optó por la ciencia y no solo por las ciencias sociales, entre comillas, y humanas, debido a que en la actualidad ya no es posible sostener una división entre ciencias duras y ciencias blandas. Naturaleza y cultura forman en nuestra contemporaneidad un continuum decreciente eh, un continuum de creciente complejidad que no es posible abordar mediante las particiones clásicas de la ciencia. Este libro intentará explorar dicha situación. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que vamos a aprender en esta introducción es a entender realmente qué tan disciplina o qué tan ciencia es la comunicación. La comunicación, perdón. Usualmente hay digamos que una variedad de conceptos de personas que dicen, no, la comunicación es una disciplina. Pero otros dicen, no, no, es una ciencia porque se estudian X o Y cosas. Entonces, cuando la autora se refería a que no se define entre ciencias duras y ciencias blandas, es en que ahorita en la actualidad ya no hay ese tipo de ciencias, ya hay ciencias. Y la comunicación, pues, hace parte de una de ellas. Ahora, es una también puede ser una disciplina que se estudie. Eso no está del todo descartado. ¿Cómo se puede definir en tal contexto la comunicación y desde dónde? Pensarla. El hecho evidente básico de la comunicación en su dimensión simbólica y antropológica como fundante de un animal particular, el humano, nivel abordado desde muchas perspectivas, ah, ah, nivel abordado desde muchas perspectivas, teorías e hipótesis, es en nuestros días además una de las más commodities. Es desde el punto de vista de la autora, mmm, la principal mercancía, ya que incluso define una de las nomenclaturas con las que actualmente se define a nuestra contemporaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación es lo que nos define a nosotros, es decir, con todo, pues colocándolo más a todo este tema de pandemia y lo que estamos viviendo, la comunicación, digamos que es lo que ahora nos rige para ir a las redes sociales, emprender algo, promocionar algo o sencillamente decir algo. ¿Qué pasa con esto? Que la comunicación puede ser o una salvación o lo que nos mande, entre comillas, para el carajo y nos metan problemas porque básicamente si entre la acción, entre la palabra y la acción no hay una consecuencia, pues sencillamente eh, no se hizo nada y pues, lo que se da a entender es la problemática, por ejemplo, en la política. Los políticos en campaña prometen muchas cosas, hacen piezas comunicativas y publicitarias diciendo vamos a hacer, vamos a poner, vamos a construir, vamos a levantar. Llegan al cargo y el 90% de lo que prometen o proponen, pues muchas veces no lo hacen. Ahí ya hay un problema porque ellos mismos se ahogan en su misma agua porque dicen, yo dije que iba a hacer esto, pero entonces ya como ya estoy, ahora digo que voy a hacer esto. Y comunico esto y comunico lo otro, e informo y bueno, ya eso es un tema bastante ahí complejo de abordar. El mercado actual de la comunicación, es decir, el ámbito de producción, circulación y consumo de bienes simbólicos, abarca numerosas actividades de distintos tipos que, al colocar a la capacidad comunicativa inherente a la especie como principal fuerza productiva, requiere de una formación profesional cada vez más amplia y a su vez específica.
Tal situación presenta no pocos desafíos analíticos debido a la complejidad de los efectos producidos. Vale aclarar que uso acá la noción de comillas, mercado comillas, como metáfora de tráfico de bienes, objetos naturales, objetos técnicos, seres vivos no humanos, entre paréntesis, así se nombra en la actualidad a los animales, y humanos, tráfico de comillas, híbridos, comillas, parafraseando al autor. Año 2007 se publicó eso. No solo desde un punto de vista económico, sino en el sentido más general de circulación de toda una cadena de valores agregados simbólicos, los llamados 10, entre comillas intangibles, que de manera compleja hacen al valor de intercambio o interacción de dichas hibridaciones, cuerpos, bienes, servicios, etc. La creciente consolidación de un contexto social, político y económico atravesado por una fuerte crisis de confianza y una intensa sensación de inseguridad y a riesgo, tanto a nivel global como local, tanto a lo público como en lo privado, así como en la progresiva extrañeza que va desplegando, entre comillas, naturaleza de los objetos naturales y de los objetos técnicos y sus relaciones producen una necesidad de readaptación ambiental para la cual las cuestiones de comunicación se vuelven centrales. Vuelvo a lo mismo. Bueno, este texto fue un poco más largo y no es fácil de digerir, hay que leerlo varias veces, la verdad. Pero bueno, acá lo que estamos hablando es cómo la comunicación con el pasar de los años y del tiempo se ha tenido y se tendrá, porque esto yo creo que apenas es el principio, se tendrá que adaptar más y más digamos que a los hechos naturales en los que vivimos diariamente. Es decir, ahora, bueno, voy a hago énfasis en lo político. Años atrás, muchos años atrás, eh, no era normal que, por ejemplo, un presidente tuviera su propio programa de televisión. ¿Qué pasó? La comunicación se fue adaptando a ese hecho muy natural y fue cuando en Venezuela el presidente Hugo Chávez Fría, él creó su famoso programa de televisión donde él siempre salía a decir cómo iba su gestión y qué estaba haciendo. Acá fue replicado por Álvaro Uribe Vélez y ahora que Iván Duque llegó a la presidencia, pues él también lo está haciendo a su manera, con otro nombre, pero pues al fin y al cabo es la misma vaina. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el tema de comunicación? Que ahora también hechos naturales como, por ejemplo, tomar popularidad ya es un tema de comunicar y de publicitar. Vuelvo al tema político y con la contratación de una agencia publicitaria para, comillas, mejorar la presencia del presidente o, como ellos le llamaron, posicionar la imagen del presidente. Eh, Tiene mucho que ver con esto, que son hechos muy normales y que uno diría, bueno, eso no pasa, pero actualmente sí es importante hacer ese tipo de cosas, dependiendo usted qué quiera hacer o qué quiera dar a entender. Pueden ser esas dos. Entonces, continúo. Si el animal humano se caracterizó siempre por su carácter desambientado y consecuentemente y obligado a construir un, entre comillas, ambiente, y si ello constituyó la marca por mucho tiempo desatendida de nuestra especie, adquiere en las actuales circunstancias una centralidad sin precedentes. Se colocan así en el centro de la escena pública ciertas demandas que enlazan con profundas necesidades sociales de ajustes, siendo las centrales la de producción de creencias y la de generación de confianza y acuerdos, todas problemáticas ligadas sustancialmente a cuestiones, entre comillas, comunicación. En tal contexto, la comunicación adquiere como nunca antes un componente político, estratégico y soslayable. No existe en la actualidad ningún accionar comunicativo que no sea a la vez político, entre paréntesis, tomando lo político en sentido amplio,
Tener la respuesta acerca de cómo producir una creencia, o dicho de manera más general, un agregado diverso de afectos es lo que añade valor a cualquier tipo de mercancía. Entre comillas, vender algo y, entre comillas, venderse significa, mm, significa centralmente generar deseos. En esto, la autora es muy clara en decir que, entre comillas, venderse o, comillas, vender algo hace referencia a lo que yo decía al principio de las redes sociales. Cuando uno en estos tiempos uno hace uso de las redes sociales, ahora ya tomándolo de manera más profesional, es para vender algo, decir a la gente, venga, estoy haciendo este emprendimiento y quiero que ustedes de alguna manera consuman mis productos. Entre comillas, venderse, vuelvo al tema del presidente, con su contrato para posicionamiento en redes sociales, entre comillas, es lo que está haciendo, es lo que él está haciendo, vender lo que está haciendo en su gobierno, pero vender también su imagen y pues generar más popularidad a nivel nacional y muy seguramente también a nivel internacional. Mm, comillas, vender algo, retomo desde ahí, y también venderse significa centralmente generar deseos. Digo comillas vender barra venderse o en un mero sentido comercial, aunque también, sino el de colocación, presentación, exhibición y circulación de caracteres, disposiciones, capacidades, motivos y bienes, y su realización no consumación en el mercado. Ese carácter, comillas, poético de las mercancías, también del ser de tanto mercancía y obra, y cada vez en épocas de redes sociales como ahora, es decir, esa capacidad de la mercancía de volver la mirada y generar un deseo, lo cual postulaba Benjamín como una de las marcas fundantes de la experiencia moderna. Aspectos centrales en la autorreproducción incesante del sistema. Sin una producción de creencias basada en un sistema de pasiones, esto es, sin una adecuada estrategia de comunicación, no es posible. Hoy, la reproducción de lo social, el mundo actual parece ser el escenario adecuado para todo tipo de, comillas, comunicólogos. Así nos definimos los comunicadores, los comunicólogos. En dicho mercado de generación de pasiones y deseos, la principal fuerza productiva es justamente la, comillas, comunicación. Entendida acá en tanto desarrollo de capacidades lingüístico-cognitivas de la especie basadas en la imaginación y la producción de fantasías que puede generar, por un lado, apropiaciones, usos y efectos sofisticados y creativos de recursos, lenguajes y tecnologías de comunicación, pero que por otro lado interpela las subjetividades sociales bajo nuevas modalidades vinculares, redimensionando los modos de usufructo y explotación de personas, bienes y naturaleza, y generando núcleos sociales traumáticos de nuevo cuño. El ambiente social contemporáneo descansa en dicho estatuto biológico tecnológico, eminentemente ambivalente de la comunicación como principal articulador de manera concisa. Entiendo hoy a la comunicación, dice el autor, como una capacidad polivalente, ambigua y natural de la especie, devenida commodity y fuerza productiva, de circulación transversal a nivel global, que actúa como argamasa y cuya función principal es, por lo tanto, la de los vínculos sociales. Por supuesto que hay que remarcar el carácter muchas veces tóxico y contaminante de dicha función de enlace. La comunicación puede ser un virus letal y también un medicamento. Es, para decirlo rápidamente, un fármaco, entre paréntesis Derrida, 1975,
publicaron ese autor, veneno y remedio a la vez. Lo que yo decía hace un rato, dependiendo cómo usted use este tema, como usted use la comunicación, puede ser la oportunidad de hacerse totalmente famoso por algo bueno o la oportunidad de ser un completo desastre en las redes sociales, tanto que la gente te deteste y muy seguramente tiren tus videos a la basura, como pasó con una canción hace algunos días. Entre la antigüedad y la paradoja se delimita la comunicación. Su estatuto es, por lo tanto, es eminentemente controversial y muchas veces tiende en la actualidad a la toxicidad. Parafraseando a uno de los personajes del inquietante film de Jean-Luc Godard de 2014, Adiós al lenguaje. Todo indica que pronto vamos a necesitar un intérprete de nuestras propias palabras. Y es decir, que a veces batallamos por hacernos entender tanto que a veces necesitamos a alguien más que nos interprete para dar a entender lo que estamos diciendo. Básicamente, la introducción de este libro sigue como por esa onda en tratar de definir qué es la comunicación y en tratar de dar por sentado si es una ciencia o una disciplina. Entonces, pues básicamente para entender eso, no basta solo leer la introducción, hay que leer todo el libro completo, que no es malo, está muy bueno de hecho, y da muy bien a entender su da muy bien a entender su punto de vista, el punto de vista que tenía la autora, y es que ella decía, bueno, yo estaba en el salón de clases y a mí mis estudiantes me preguntaban, profe, ¿y eso quién lo escribió? Eso que usted dice, ¿de dónde lo sacó? Entonces ella hizo ese libro, La epistemología de la comunicación, pensando en los autores que ella nombraba en clase, pero también en lo que ella decía. Entonces, pues bueno, para no darle más largas a este video, por ahora lo dejaré pues hasta acá. Y si es necesario ampliarlo, pues lo ampliaremos. Espero haberme hecho entender. Y bueno, soy Manu Matamoros y gracias por ver y atender a esta exposición. Chao.